¿Qué tal? Buen día. Vamos a dar continuación con nuestra materia. Bueno, como habíamos comentado anteriormente, en relación al emplazamiento, debemos de tener en cuenta que pues existe la posibilidad de que sean varios los demandados. En caso de que sean varios los demandados, pues obviamente sabemos que cada uno de forma individual va a tener un plazo para poder contestar, obviamente, y esos efectos del emplazamiento pues van a ser pues prevenir a juicio o darle el conocimiento el juez a una persona que hay una demanda instaurada en su contra. Vamos a sujetar al emplazado a seguir el juicio ante el juzgado que obviamente lo emplazó. Obviamente para hacerlo pues debe de ser competente, ¿verdad? Obviamente aquí cabe señalar que sí existe la posibilidad de obligar al demandado a contestar, obviamente ante el juez que lo está emplazando y por obvias razones producir consecuencias de la interpretación judicial. O sea, sí o sí, se debe de agotar esta etapa. Bueno, vamos a pasar de lleno a lo que es una contestación de demanda. ¿Qué es una contestación de demanda? Pues es la oportunidad que va a tener el demandado para poder contestar lo que a su derecho corresponda. Eso es lo que tiene el demandado, esa oportunidad. Voy a contestar lo que por derecho me llegue a corresponder y por lo tanto me van a conceder un plazo de 9 días hábiles para poderlo hacer. Obviamente ya habíamos platicado en líneas anteriores que el demandado pues puede asumir diversas posturas, diversas actitudes, en las cuales, pues bueno, puede contestar, ¿verdad? La demanda negando todas y cada una de las prestaciones, asimismo negando todos y cada uno de los hechos. También asimismo puede allanarse. ¿Qué es esto de allanar? Aceptar lo que le está solicitando, le está reclamando el actor. Entonces, pues él puede allanarse, el demandado tiene la posibilidad de allanarse plena y totalmente, pero asimismo, pues también puede allanarse de forma, decimos, de forma parcial. Existe esa, posibilidad de poderlo hacer parcialmente. Entonces, pues son esas dos posturas, pero también asimismo existe la posibilidad de que se niegue y no conteste. Entonces, al no contestar, ¿qué significa esto? Pues me estoy yendo en rebeldía, o sea, tengo una falta de interés jurídico para poderlo hacer. Recordemos que en relación a la contestación de la demanda, yo sí o sí y tengo que hacerlo. Si yo no lo hago, bueno, pues estoy sujeto a consecuencias de índole jurídica. Pues tengo que asumir esas consecuencias. Entonces, pues sí es muy importante esta situación. Bien, ¿cómo va a contestar? Acuérdense que habíamos comentado que dentro de ese plazo de 9 días, los términos en el derecho, pues son fatales. ¿Por qué lo digo fatales? Porque tienen un plazo y si no se hace dentro de ese plazo, pues obviamente la ley ya no va a admitir. Son 9 días.
les decía, en cualquier, en la Ciudad de México y en los estados, en cualquier estado de la República, se tiene hasta las 23:59 para poder entregar cuando son por término. Está una guardia, es en la cual va a recibir la demanda. Se tiene hasta las 23:59 del noveno día. Son días obviamente hábiles. En caso de que sea en la Ciudad de México, igual manera son los 9 días hábiles. Las guardias ahí son hasta las 21 horas, de lunes a viernes, obviamente, y por circular se puede presentar la demanda después de esos 9 días. Todavía se tiene al siguiente día hábil a las 11 de la mañana. Entonces, pues, obviamente hay tiempo para poder pronunciarnos en relación a esta contestación de demanda. ¿Qué es lo que va a llevar? Así como vimos en el escrito inicial de demanda, que lleva obviamente formalidades de la misma, pues lo mismo, exactamente lo mismo va a ocurrir en una contestación de demanda, que lleva, pues obviamente lleva un rubro. Vamos a recordar un poquito qué es lo que lleva el rubro. Obviamente lleva nombre del actor contra el nombre del demandado, que es el versus. Recuerden que aquí es opcional, es la redacción de cada, de cada abogado. Si quiero poner primero el nombre y luego los apellidos, o primero los apellidos y luego el nombre, eso es indistinto, pero lo que sí no podría poner primero el nombre del demandado y posteriormente el nombre del actor. Se supone primero debe de ir el nombre del actor versus, o sea, es decir, contra el nombre del demandado. Es muy importante y se debe de definir bien por qué, y debe de ir bien preciso. En la Ciudad de México, cuando uno va y solicita un expediente y se encuentra en el archivo, uno dice, ¿me permite el expediente tal? Bueno, ahí están divididos por pares y nones. ¿Me da tal expediente? ¿En dónde se encuentra? Si está en el archivo, se dice, está en su letra. Entonces, estar en la letra, pues buscan la primera letra que aparece de la parte actora. Entonces, por eso es muy importante anotarlo tal como se presenta, ¿sí? De ahí, dentro de ese rubro, pues vamos a poner, volvemos a lo mismo, lo que es la figura jurídica, ¿sí? El juicio del cual vamos a hablar. No sé, puede ser, habíamos hablado de un cumplimiento de un contrato, un usucapión, un juicio reivindicatorio, un otorgamiento y firma de escritura, etcétera. Sí, después de ahí el tipo de procedimiento, el procedimiento del cual estamos hablando. Ya habíamos comentado que en relación a ese procedimiento, sabemos y es muy importante, tenemos que tomar en cuenta que estamos hablando de ordinario civil, es un procedimiento ordinario civil. Entonces, por lo tanto, pues se tiene que poner. Y ya no vamos a poner escrito inicial, ya tenemos que poner expediente, ya tenemos un número de expediente, porque pues por obvias razones, si nos están emplazando, significa que el juzgador ya lo aprobó. Entonces, por lo tanto, lleva un número de expediente. Lleva el número diagonal de acuerdo el año en que se ingresó. Sí, entonces, bueno, ahí sería importante. Ok. Posteriormente, dentro de ese rubro del lado superior
izquierdo, ya pasamos con el derecho, nos vamos al izquierdo, tenemos por ahí lo que es el tribunal al cual va dirigido. Aquí ya igual manera, ya vamos a tener el número del juzgado. No sé, se me ocurre, juzgado primero de lo civil del Distrito Judicial de Puebla, ¿no? Entonces, pues ya tenemos el número presente, entonces sí es importante poderlo poner, mucho, muy importante. Posteriormente vamos con lo que tenemos el proemio. El proemio ya sabemos que se divide en dos párrafos. De la misma manera va a ser para la contestación de demanda. Debemos de tener presente que cada uno de los litigantes, pues obviamente va a tener su propia redacción, su propio estilo. Cada quien va a ir tomando, poco a poco ustedes irán tomando la forma en cómo van a redactar. Hay personas que son muy precisos, hay personas, abogados, que son más metódicos al contestar, al hacer sus escritos. Es válido. Mientras tenga el contenido que la ley nos solicita, no importa. Esto es independiente a cómo queramos redactar. Entonces, bueno, primero, pues ya saben, va el nombre, en este caso, si es contestación de demanda, pues va el nombre del demandado, el cual va a contestar si escribe por su propio derecho o es el representante de tal, y obviamente, pues ya tiene una personalidad acreditada en autos al momento de obviamente emplazarlo, hacerlo conocimiento de que hay una demanda instaurada en su contra. De la misma manera, va a señalar domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos. Pueden ser listas y boletín del juzgado. Hablamos también de un correo electrónico institucional. También podemos, existe la posibilidad de agregar nuestro domicilio. Recordemos, imagínense, por ejemplo, en el Estado de México, nada más ponen en el domicilio 10 metros a la redonda. Y es de entenderse. Imagínense el notificador, tanta carga de trabajo que tiene. Y todavía ir de domicilio en domicilio de las partes a, a realizar las notificaciones, estaría muy complejo, ¿no crees? Por eso, pues sería preferible poner listas y boletín o poner el correo electrónico institucional, asimismo, sería lo más factible. En caso de que no se pusiera dentro de ese proemio, el tribunal obviamente va a señalar listas y boletín judicial. Ok. Y voy a poner dentro de mi proemio, voy a señalar a mis abogados y asimismo, en caso de que existan, estudiantes en derecho o estudiantes en la misma disciplina, como ustedes lo quieren poner, para que los autoricen, para que al nombre del demandado oigan y reciban toda clase de documentos y notificaciones. Posteriormente a ello, tenemos en la parte de abajo, en ese proemio, donde él va a indicar
que viene a dar contestación a la demanda que es instaurada en su contra. Hay litigantes que ponen, me llama la atención, ponen que por medio del presente escrito vengo a dar contestación a la temeraria, otros le ponen a la terrible, otros ponen a la oscura, irregular, incongruente, incluso ponen la espeluznante demanda, interpuesta en mi contra, por eso les comento, o sea, cada quien va a tener su propio estilo para poder contestar. Una vez que ya tengan esta parte donde están contestando, lo que va a suceder, tienen que indicar, bueno, vienen a dar contestación a esta demanda instaurada en mi contra, ¿en qué vía? En este caso, pues es en la vía ordinaria civil del procedimiento tal, al cual pues vienen a pronunciarse a lo siguiente, que en este caso es el apartado de las prestaciones. ¿Se acuerdan que en el escrito inicial de demanda comentábamos que es importante e incluso la propia ley, nos dice que tenemos que enumerar exactamente? Entonces, el proemio, de acuerdo a lo que el actor puso, si lo puso con romano, lo puso con número, si lo puso con números ordinarios, como lo haya puesto, nosotros tenemos que responder de la misma forma. Si puso inciso A, pues nosotros tendremos que contestar en relación a esas prestaciones. Aquí es donde les digo que cómo va a contestar el demandado. Existe la posibilidad y puede ser que ponga en prestaciones, ¿no? La prestación tal me allano o la acepto. En este caso, si yo me allano, me acepto, pues no hay más que decir, ya estoy aceptando lo que me está demandando la parte actora. Pero puede ser eh, dentro de las prestaciones. En la primera, que fuera el inciso A, me allano y no sé, a lo mejor en el inciso B podría poner cuando es parcialmente, no le asiste razón y derecho alguno para solicitar dicha prestación, siendo yo quien debería de solicitarla, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, aquí, tengo esta oportunidad de poderlo, hacer, de poderla, este, contestar de esta forma. Pero sí debo de poner, me allano, puedo allanarme totalmente en todas las prestaciones, o me puedo allanar algunas sí, otras no. A las que no me allano, pues obviamente responderé que no estoy de acuerdo, que no asiste razón ni derecho para poder solicitar dicha prestación. Posteriormente vamos a lo que son la contestación de las hechos, de los hechos. Es muy importante esta contestación de los hechos. Existen algunos abogados que ponen en el hecho, ¿es cierto? No es cierto. No es cierto, es falso. Sí está correcto, pero es ilógico si yo pongo no es cierto. Bueno, ¿por qué no es cierto? Recuerden que los hechos son los argumentos que se le dan al juzgador para que a su vez el juzgador tenga elementos, tenga esas armas para poder, obviamente, conocer del caso y saber por qué él no tenía conocimiento del conflicto que orilló a interponer esta demanda. Entonces, por lo tanto, sí o sí es muy importante que señalemos bien estos hechos. Entonces, si yo lo acepto, o estoy de acuerdo, es cierto, nada más podría poner el hecho que se contesta es totalmente cierto.
no es necesario que yo le ponga más. ¿Por qué? Porque ya lo estoy aceptando. No tendría caso repetir lo que el actor ya plasmó dentro de su hecho, entonces no es necesario. Pero también existe la posibilidad de que yo no esté de acuerdo con ese hecho. O en algunas cosas sí y en algunas no. Entonces podría contestar. El hecho que se contesta es parcialmente cierto, ya que efectivamente firmé, un ejemplo, un contrato privado con reserva de dominio con el C o el hoy actor X, sin embargo, no le asiste razón para poder interponer una demanda en mi contra, ya que pretende vender un inmueble el cual no es de su propiedad, ¿no? Entonces, a lo mejor aquí yo podría poner hechos que saben y les consta al señor M y al señor N, ¿no? Su nombre completo. ¿Por qué? Porque obviamente muchos ofrecemos dentro de nuestros medios de prueba, ofrecemos la testimonial. Entonces, al ofrecer esta prueba testimonial, pretendemos que el juez no las acuerde. Esa es la intención. Pero imagínense, quiero que la acuerde y dentro de los hechos, ya sea del actor o del demandado, jamás mencionamos que estaba X persona o en la presencia o con los testigos tal, pues obviamente ahí existiría cierta incertidumbre por parte del juzgador. Entonces aquí sí, sí o sí es importante tener en cuenta esa situación. No, no se puede poner nada más así. Yo les sugiero, si ustedes van a ofrecer testigos, relaciónenlo dentro de los hechos, ya sean actores o sean demandados, no importa. Ahora, si yo pongo en un hecho, el hecho que se contesta es totalmente falso, bueno, tengo que poner por qué es falso. Puedo poner, este es falso ya que jamás me entregó la posesión del inmueble materia de la presente litis. Entonces, pues, ¿cómo pretende que yo pague de algo que no me han entregado? Podría ser. Entonces, pues, obviamente en los hechos, acuérdense, si los acepto, pues pongo que es cierto y no pongo más. Si los niego completamente, pongo el hecho que se contesta es totalmente falso y tengo que poner porque es falso. O si el hecho que yo pretendo demandar, podría poner, ¿sí? El hecho que se contesta es parcialmente cierto y pongo por qué. Pero también puede haber otra postura, es decir, el hecho que se contesta ni lo afirmo ni lo niego por no tener conocimiento del mismo. ¿A qué me refiero aquí? Vamos a poner un ejemplo, que el actor diga que con fecha fulanita de tal se vio en la necesidad de pedir un préstamo para poder hacerle mejoras al inmueble, tal y como, tal y como lo demuestro con el título de crédito, un pagaré, copia del pagaré firmado por L. Entonces, bueno, esto yo como actor estoy diciendo que para poder tenerle en óptimas condiciones al demandado, pues me vi en la necesidad de solicitarle un préstamo a él y entonces firmé un título de crédito, un pagaré, obviamente exhibiré la copia porque el original pues va a estar en poder de él. Entonces al momento de contestar el demandado, pues va a decir, a ver, espérame, pues yo realmente a mí no sé, no me consta
que hayas pedido o prestado para venirle a hacer mejoras a este inmueble. Yo no lo sé, a mí no me consta. Entonces, o a lo mejor, no sé, se me ocurre también que por incumplimiento por parte del demandado, el actor se vio en la necesidad de solicitar un préstamo en el banco para poderle pagar los honorarios al abogado. Entonces, pues es algo que yo contestaría. El hecho que se contesta, ni lo afirmo ni lo niego por no tener conocimiento del mismo. Y así nada más de fácil, pero sí es importante. O sea, demandados. No nada más pongan si sí o si no. Hay que poner, si es que no, ¿por qué no hay que argumentar? Porque obviamente es la versión que yo le estoy dando al juez para que obviamente yo pretenda que las cosas, pues por obvias razones, salgan a mi favor. Entonces, sí es muy importante ponerlo, no se les vaya a olvidar, por favor. Muy importante que ustedes lo pongan. Sí, les pido ahí de la manera más atenta. Posteriormente viene lo que son los puntos de derecho. En los puntos de derecho, obviamente tenemos lo que es el fundamento jurídico que está demandando el actor. Yo como demandado tendré que contestar si le asiste el derecho a la parte actora para poder pronunciar esos fundamentos, tanto de forma, que es el Código Civil, como de fondo, que es el Código de Procedimientos. Entonces, si yo me voy a allanar y acepto, pues entonces en los puntos de derecho podría poner, me allano a todos y cada uno de los preceptos legales invocados por la parte actora. Vuelvo a reiterar, es la redacción de cada persona, o puedo poner, acepto todos y cada uno de los puntos de derecho, o con que me allane, ya más que suficiente. O bien puedo poner, si no estoy de acuerdo con lo que me están reclamando, dentro de los puntos de derecho podría poner que no son válidos, ¿sí? O niego todos y cada uno de los preceptos, legales invocados por la parte actora, ya que no tienen valor y alcance probatorio para poderlos, invocar. O sea, aquí ya depende la redacción, obviamente, de cada persona, cómo pretenda o cómo lo vaya, hacer, cómo lo va a contestar. Bueno, viene otro punto importante. Si se dan cuenta, hasta lo que llevamos ahorita lleva lo mismo que un escrito inicial de demanda. En la contestación, a lo mejor lo único que cambiaría aquí, que tenemos excepciones y defensas, que las excepciones y defensas obviamente son de uso exclusivo de la parte demandada, ¿sí? Entonces, bueno, esa es una ventaja. ¿Qué son estas? Pues no son más que otra cosa, son negaciones que obviamente va a formular el demandado en relación a los puntos de derecho, los de derecho que fueron invocados por el actor, ¿verdad? Y en las excepciones, pues van a ser las afirmaciones que obviamente va a tener el demandado
en relación pues a lo que se está, valga la redundancia, el presupuesto procesal demandado, fundamentando obviamente una pretensión. Estas excepciones vienen plasmadas dentro de nuestro código de procedimientos que ahorita en unos momentos más vamos a ir comentando la importancia que tiene de poderse hacer. Que obviamente si yo voy a allanarme, pues ni siquiera omito esta cuestión de las excepciones y defensas. ¿Por qué? Porque pues obviamente a mí no me interesan, no las voy a invocar. Entonces, bueno, pues aquí ya sería una cuestión de tipo excepcional, ¿vale? Bueno, de ahí, igual manera, lo puse entre comillas, es importante señalarlo, dice pronunciamiento a medidas provisionales. Sabemos que no en todos los procedimientos se dan lo que son las medidas provisionales. Entonces, puede ser que la parte actora no solicitó medidas provisionales, o a lo mejor aparte de que las pudo solicitar, pero no se los acordó el juzgador, pues no es necesario obviamente que yo haga tal pronunciamiento a esas medidas provisionales. Pero también, o sea, existe la posibilidad y podría ser que sí solicitó medidas provisionales y se las acordaron. Entonces yo quizás como demandado nada más pondría, no le asiste razón ni derecho alguno para solicitar dicha medida provisional solicitada por parte del actor, siendo yo quien debería de solicitarla. Vamos a imaginar. Entonces, pues nada más así. Después vendría lo que son los puntos petitorios. Ya sabemos qué son los puntos petitorios. Es obviamente la síntesis, ¿sí? De todo lo que fue el escrito de la contestación. Tenerme por contestada en tiempo y forma el escrito de contestación de demanda, autorizar a los profesionistas en derecho, así como a los pasantes en la misma disciplina, señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia conciliatoria que hace referencia a la ley, a lo mejor también dictar una sentencia definitiva absolviendo a la parte demandada de todas y cada una de las prestaciones invocadas por la parte actora. Entonces, obviamente aquí yo como demandado, pues podré poner las prestaciones que yo considere, prestaciones, perdón, puntos petitorios que yo considere pertinentes. Posteriormente vendría lo que es el protesto lo necesario. Recuerden que habíamos dicho que en el inicial, que aquí sí o sí es muy importante el protesto lo necesario, porque va el nombre y la firma del demandado. Si no la lleva, pues obviamente esto me va a indicar que no hay una persona que tiene interés que se esté pronunciando al respecto de lo que le están demandando. Me van a decir, pero ¿cómo no? Si ya se hizo. Sí, pero el juzgador no tiene la certeza que lo haya realizado esa contestación el demandado. Por eso es importante que lleve nombre y firma. Entonces, si les encargo mucho esa situación, no se les vaya a olvidar. Y la firma, nombre y firma del abogado patrono. Recordemos, les decía, en la Ciudad de México no es necesario, ponerla. En el Estado de México sí. En otros estados de la República tampoco es necesario ponerlo. Pero digo, no pasa nada el que
pusiéramos el nombre y la firma, obviamente, del abogado patrono, creo yo que sería muy importante el el poderlo poner. Sería importante e incluso interesante el poderlo poner. Y viene un punto bien importantísimo que yo estoy poniendo aquí y lo puse en mayúsculas y lo puse entre comillas, lo que es la reconvención. Ya habíamos comentado de esta reconvención. ¿Qué es esto de la reconvención? A ver, recordemos que obviamente el que está demandando, el que está solicitando prestaciones, pues es el actor. Y obviamente el actor tiene la oportunidad y la posibilidad de solicitar y el demandado pues tendrá obviamente que contestar. Pero asimismo, el demandado también tiene la oportunidad de contestar, pero asimismo a lo mejor hay algo dentro de la acción que se está demandando, exista algo el cual desee también solicitarle al, ac- al, al actor. Entonces, por lo tanto, existe la posibilidad de reconvenir. Supongo yo que ustedes han escuchado muchas veces hablar de que dicen, ah, pues me demandaste, ah, pues entonces yo te contrademando. Bueno, sí y no, porque en realidad, si ustedes van a un tribunal y dicen que van a contrademandar, híjoles, hasta se van a reír de ustedes, porque pues no, un abogado no opera el que diga que va a contrademandar. O sea, se dice reconvenir, eso es importante tenerlo en cuenta. Se puede reconvenir, o sea, es decir, el demandado ahora, aparte de ser, va a seguir siendo demandado, ¿verdad? Pero va a asumir la postura de actor, pero se le va a llamar actor reconvencionista y va a solicitar prestaciones. ¿A quién? Al actor, que el actor ahora se va a convertir en demandado reconvencionista. Obviamente va a seguir siendo actor, pero también va a asumir el papel de demandado reconvencionista. Entonces, pues obviamente aquí son dos posturas muy importantes en las cuales obviamente no siempre hay los elementos o no hay algo que reconvenir. Hay ocasiones que sí lo hay. En caso de que exista, no es cosa del otro mundo. Muchos dicen, híjole, es que reconvenir. ¿Y cómo le hago? Obviamente tiene que tener relación con las mismas personas y relación a lo que son los hechos. No sé, les voy a poner un ejemplo que les había comentado anteriormente en el escrito inicial de demanda. Vamos a suponer que estamos demandando un cumplimiento de contrato en el cual una persona adquiere un inmueble, pero llevan a cabo un contrato privado de compraventa con reserva de dominio, en el cual adquiere un inmueble de 3.700.000 pesos, mismos que la parte demandada otorga 700.000 pesos de enganche y se compromete en determinado momento de pagar esos, eh, esos 3 millones para poder formalizar este contrato y pueda realizar el trámite de la escrituración a su favor.
pero no cumple el demandado en tiempo y forma y nada más dejó los 700,000 pesos. Le faltan obviamente esos 3 millones y ya pasó el tiempo que habían fijado dentro del contrato. Es por eso que el actor dice, bueno, pues me asiste la razón y derecho y decido obviamente demandar, interponer una demanda en contra del demandado, solicitando pues que obviamente me está generando un perjuicio. Quiero que me entregue mi dinero, los 3 millones, y aparte pues se haga acreedor a intereses que se habían establecido dentro del contrato. Bueno, el demandado contesta obviamente aceptando parcialmente dicho contrato y negándolo en otras situaciones. Pero el demandado dentro de sus hechos narra que sí, efectivamente, no ha pagado, pero que el demandado ya no tiene eh, físicamente el inmueble, puesto que ese inmueble no es del actor. Fíjense, o sea, eso es lo que dice el demandado. El inmueble no es del actor, el inmueble es de un X. ¿Por qué? Porque obviamente en X fecha acudió una persona de nombre X a solicitar el inmueble, haciendo valer su derecho, presentando escrituras, presentando los antecedentes registrales, presentando un certificado de libertad de gravamen, presentando un certificado de inscripción que está a su nombre, más no está a nombre de esta persona, y revisando los documentos, resulta que es apócrifo. Los documentos fueron apócrifos. Esta persona se hizo pasar por propietaria del inmueble, siendo que el inmueble no es de esta persona, o sea, es decir, no está a nombre del actor. Entonces, por lo tanto, pues el demandado dice, a ver, o sea, sí contesto porque tengo que contestar, porque la ley así me lo exige, pero asimismo no estoy dispuesto. ¿Cómo voy a pagar? Al contrario, yo tengo la necesidad, obviamente, de interponer una reconvención, o sea, lo que les digo, ¿no? La contrademanda, porque pues obviamente a mí, ¿cómo pretende el actor que yo le pague 3 millones de pesos siendo que no es suyo? Y por lo tanto, pues no lo voy a hacer. Entonces, por lo tanto, yo voy a reconvenir y dentro de mis prestaciones voy a solicitar que me sea devuelto esos 700,000 pesos que yo ya di como anticipo de este contrato privado de compraventa con reserva de dominio. Entonces, por lo tanto, pues sí, o sea, sí le asiste la razón, sí le asiste el derecho para poderlo hacer. Y pues obviamente es una manera que tengo yo para poderme, obviamente, defender. Que en este caso cabría señalar que el demandado, aparte, cuando ya se convierte en actor, reconvencionista, dentro de su escrito de contestación de demanda, él argumenta que no, e incluso exhibe por ahí una denuncia de hechos. ¿Por qué? Porque levantó una carpeta ante la fiscalía, obviamente por fraude por parte del actor. Entonces, aparte, no solamente lo está haciendo en materia civil, sino que ya se está involucrando en el ámbito penal. Entonces, pues, obviamente sí es una situación un tanto,
complicada porque pues, no estamos hablando de cualquier, de cualquier cosa. Esta persona obviamente está cayendo en algo que no debería de caer. Bueno, obviamente ya tenemos dentro de esta reconvención, es lo mismo en relación a qué es lo que lleva. Si en determinado momento la parte demandada determina reconvenir, pues después de que ofrezca, se haga pronunciamiento a las medidas provisionales, enseguida de ahí tendría que poner un rubro llano. ¿Por qué? Porque obviamente ya indica en la parte de arriba el nombre del actor, el nombre del demandado, la figura jurídica, ante qué juzgado tendría que poner el proemio, tendría que iniciar con un proemio, decir que fulano de tal, por su propio derecho, viene a interponer una demanda en contra del ahora demandado reconvencionista de nombre tal, quien tiene su domicilio para ir a recibir notificaciones, tenemos que poner para poderlo así emplazar. Igual van a ir las prestaciones, los hechos, el punto de derecho, si es que solicito medidas y los puntos petitorios, ahí englobo tanto los de la contestación como de la reconvención, el protesto lo necesario y el nombre y firma del abogado. Entonces, una vez que ya haya realizado mi contestación de demanda y a lo mejor realicé reconvención, el juzgador va a conceder, obviamente va a admitir puede, acuérdense que se pronuncia de tres maneras. Desecha, admite o previene. Y se corre traslado al la hora demandado reconvencionista y este demandado reconvencionista tiene igual manera 9 días hábiles para contestar su demanda. Aquí ya nada más tendría que contestar la reconvención, el escrito de demanda de reconvención. Y ahí ya se actuaría por ambos procedimientos, tanto el escrito inicial como el de la reconvención. Esto sí es muy importante tenerlo presente y tenerlo en cuenta. Obviamente, como les decía, el demandado obviamente va a tener que contestar cada uno de los hechos, aducidos obviamente por el actor, confesándolos o negándolos a lo que les decía, si son propios o expresando lo que ignores, lo que les decía, pues ni lo afirmo ni lo niego por no tener conocimiento, o refiriéndonos cómo se crea que tuvieron lugar, cómo los percibe la parte demandada, el silencio por parte del demandado y obviamente las evasivas, pues esto lo que va a orillar es que tenga por admitidos los hechos de la controversia tal y como los está solicitando la parte actora. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Por otro lado, sí quiero hacer mención en esta situación cuando el demandado llegó a poner defensas y excepciones. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las defensas y excepciones, obviamente les digo que el demandado, ¿sí? Tendrá que hacerlas valer en el momento en que haga la contestación de la demanda, no más. Hay excepciones que se llaman supervenientes. ¿Qué será esto de una excepción superveniente? Estas obviamente se van a admitir en el escrito de contestación de demanda, ¿sí?
las mismas que no se hayan tenido conocimiento. Y obviamente se podrán hacer valer hasta antes de fenecido el término de la fase probatoria. ¿A qué me refiero con esto? Recuerden que a veces continúa el procedimiento y hay ocasiones en las cuales no se tenía el conocimiento, sino hasta después, no sé, vamos a suponer que nos enteramos después de la contestación de la demanda, que la parte actora no solamente me vendió a mí, sino que le vendió a un tercero, al señor O. Entonces, obviamente, pero esto yo me acabo de enterar después de que hice mi contestación. Entonces, tengo la oportunidad, obviamente, de ofrecer las excepciones, se les llaman supervenientes, porque yo no tenía conocimiento de las mismas. Acabo de tener que tengo oportunidad, obviamente, de ingresarlas hasta más tardar, no más del ofrecimiento de las pruebas, en la fase de las pruebas, ¿sí? Bueno, vamos a comentar un poquito la reconvención, porque aquí sí o sí es muy importante. Acuérdense, el demandado, el que quiera y decida oponer una reconvención, obviamente la única oportunidad que va a tener va a ser en el momento de contestar la demanda. Y por lo tanto era lo que yo les comentaba. Hay que correr, obviamente, traslado para que llegue a responder. Igual manera, en el ordinario civil, acuérdense que es un plazo de 9 días, obviamente teniendo los requisitos formales de una reconvención. De igual manera, una vez transcurrido ese plazo de 9 días hábiles que se le está dando al demandado o reconvencionista, si no llegara a contestar dentro de ese término que nos está señalando la ley, pues obviamente se va a tener desafortunadamente, pues presuntamente confesado de todos y cada uno de los hechos que se llegaron a realizar. De igual manera, el emplazamiento, pues puede ser de forma, personal, aquí en este caso se declararía por confeso. Ahorita vamos a ver qué es esto. Y si no fue de forma personal, se declararía lo que es la rebeldía. Aquí es importante, ¿no? Las declaraciones que obviamente lleguen a darse de acuerdo a este tipo de emplazamiento, obviamente se dice que son a petición de parte o instancia de parte. Para que obviamente esto pueda darse, pues hay que solicitarlo al juzgador. No es como en otras materias que las cosas se siguen de oficio. ¿A qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que ya habíamos comentado que las cosas se pueden solicitar por, por oficio o no? O sea, es decir, pasa el término de los 9 días que tiene el demandado reconvencionista para contestar. Y no contesta, o sea, simplemente opta por no contestar. ¿Qué es lo que tengo que poner? Y emplacé de forma directa, de forma personal. Él es el que recibió la reconvención. Yo tendría que solicitarle al juzgador que, en vista de que el demandado reconvencionista no contestó, solicito que se declare por confeso de todos y cada uno de los hechos formulados en mi escrito de reconvención. O sea, es decir, que
se tenga bien aceptarlos por no contestar. En este caso, el juzgador sí lo va a hacer, lo va a declarar por confeso. Obviamente lo estoy haciendo, ojo, a petición de parte. El juzgador obviamente me lo va a aceptar porque fue, ojo, fue el emplazamiento de forma directa y personal. Y si él no contestó, pues se declara por confeso, pero no significa el declararse por confeso que está aceptando. Sí me lo va a admitir el juzgador, pero aún así, yo como actor reconvencionista tengo que hacer valer todas y cada una de las prestaciones que yo solicité en mi escrito de reconvención. Lo mismo pasa con el actor. Eso es declararse por confeso. Y cuando es rebeldía, sí, es en caso de que no conteste, pero cuando no llega a hacerse el emplazamiento de forma personal. Vamos a suponer que se deje en poder de la cónyuge del demandado reconvencionista. Entonces, por lo tanto, si él no llega a contestar, no puedo decir que se tenga que declarar por confeso, sino sería la rebeldía, o sea, la falta de interés por no contestar. ¿Y por qué rebeldía y no declararse por confeso? De forma personal, tampoco se tiene, obviamente, la convicción de que lo haya recibido de forma personal y que se lo hayan entregado al demandado reconvencionista. Entonces, bueno, pues aquí sí, sí sería importante señalar esta situación. Bueno, vamos a pasar con un punto que es muy importante. Este parte quiero explicarles un poquito primero y ya posteriormente vamos a ir checando lo que es la diapositiva. El hablar de una audiencia que viene después de haber contestado la demanda, viene lo que es nuestra audiencia conciliatoria. En esta audiencia conciliatoria es lo que les digo, o sea, en materia civil todo es a petición de parte. Ya una vez que se haya contestado, ya sea la parte actor o la parte demandada. Incluso el juzgador tendrán que solicitar una promoción. Solicitan a su señoría, tenga bien señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia conciliatoria que hace alusión, obviamente, la propia ley. Entonces, por lo tanto, en esta audiencia conciliatoria, pues van a tratar de llegar, obviamente como su nombre lo dice, a un arreglo, a un acuerdo. Eso es lo que se pretende, conciliar a las partes. Y van a decir, bueno, ¿y entonces para qué tanto escrito inicial de demanda, tanta contestación, tanta reconvención, tanta contestación de la reconvención? Bueno, muy, muy sencillo. Obviamente el juzgador, el tribunal, tiene interés de dirimir todas las controversias, obviamente de forma pacífica. ¿Y esto por qué? Pues obviamente para evitar, obviamente, conflicto entre las partes, le disminuimos carga de trabajo al juzgador. Y esto es muy importante, el poderlo hacer, el tenerlo para que obviamente pueda resultar benéfico para ambas partes. Perdón la expresión, pero diría el juzgador, mátense ustedes mismos, resuelvan sus problemas ustedes mismos, porque ustedes son los que saben cómo ocurrieron la situación y ustedes pueden, son capaces, son seres humanos capaces de poder resolver su situación. Sería excelente que todos lograran llegar a un acuerdo de esta forma, pero pues desafortunadamente
no siempre es así, no siempre se logra llegar al acuerdo que se pretende lograr, que se pretende llegar. Muchas veces, pues obviamente es el enojo, la ira, la frustración, el decir, no me voy a dejar, no me va a ganar, pues obviamente imposibilita a las partes a poder llegar a un acuerdo. Hay juzgadores, digo, me ha tocado que no les importa, o sea, en esta audiencia conciliatoria se encierra a pie de lodo con las partes, estando afuera los abogados, y habla con ellos y les dice, de todos modos, aunque esto, yo mi sentencia la voy a inclinar hacia este sentido. Entonces, mejor lleguen a un acuerdo, acuerdo o composición amigable, como le llaman en derecho agrario, en materia agraria, como ustedes quieran, pero es lo que tratan de hacer. Incluso si a veces no pueden, hasta le mandan a hablar al abogado y le dicen, por favor, traten de conciliar, hagan conciencia, involúcrense con sus clientes, hablen con ellos para llegar a un acuerdo. Hay ocasiones que ni aún así, y el juzgador hasta les dice, ¿qué les parece? Posponemos la audiencia y damos un tiempo para que ustedes lo piensen, lo mediten, para que puedan llegar al resultado de algo. Pues ni aún así se llega a llevar a cabo, ni aún así se realiza. Entonces, obviamente, a pesar de que no se hace de esta forma, no llegan a ningún acuerdo, pero pues los jueces tratan de llegar a esta conciliación tal y como les decía, pues es el interés que tiene el juzgador para poderlo hacer. Si no se llega, pues desafortunadamente ya no vamos a poderlo hacer. Entonces, yo una vez señalada esta audiencia conciliatoria, que obviamente una vez que se solicita, la ley nos dice, son dentro de los 5 días hábiles, eh, les dan fecha y hora para la celebración de la audiencia conciliatoria. 5 días hábiles y lo pondría entre comillas. No siempre es así por la carga de trabajo, a veces alargan mucho las fechas para las audiencias. Es en realidad la carga de trabajo, no más. Bueno, señalamos fecha y hora para la celebración de audiencia conciliatoria. En esta audiencia conciliatoria, pues van a tratar de hacerlo, de que lleguen a un buen acuerdo, obviamente a través de un convenio. En este convenio, obviamente van a poner todo lo que son los puntos, cómo los van a solucionar o los van a subsanar, tanto parte actora como demandada, como autor o demandado reconvencionista. Si ese convenio está de acuerdo, en ese momento se va a celebrar, se tiene que redactar, obviamente, de forma clara y precisa. Y si es así, una vez concluido el convenio, ese convenio se dice que se eleva a costo juzgado. ¿Qué será esto de cosa juzgada? O sea, es decir, que se equipara a una sentencia definitiva. Pero ojo, aquí la cosa juzgada ya no admite ni admitirá recurso alguno. ¿A qué me refiero con esto de recurso alguno? Ya no hay otra forma, otra manera de poderlo solucionar. Ya van a llegar a eso, se va
ya no hay más recurso que hacer. ¿Por qué? Porque obviamente las partes son las que están acordando, las partes están llegando a un consenso, las partes ya optaron por llegar a esto. Entonces, no es necesario, no se necesita obviamente ningún recurso, porque ellos mismos están aceptando al acuerdo que están llegando. Por eso dice, el convenio que se celebre, esa cosa juzgada, es irrevocable. Nadie los obligó, los coartó para hacerlo. Es irrevocable. Y pues obviamente no va a admitir ningún, absolutamente ningún recurso. Entonces, sí tengamos presente esta situación, porque hay ocasiones en las cuales llegan a querer después de un convenio, es que ya me arrepentí y, y no me voy a quedar así con los brazos, cruzados, ¿no? Ya ahí sí ya no hay nada, absolutamente no hay nada que hacer. Entonces, bueno, vamos a proseguir. Entonces, hablando, obviamente, de esta conciliación, como les decía, concede la propia ley concede 5 días hábiles, obviamente, para que el juez cite a las partes para poder conciliar. Una vez abierta esta etapa de conciliación, el juez es muy preciso sobre los puntos de controversia y va mencionando uno a uno y les va indicando, bueno, en este hay forma de poderse arreglar, dicen las partes, ¿no? Y trata de hacer conciencia, ahora sí que los exhorta a llegar a un buen consenso, a una buena, parte. Si aún así no se quiere, pues ya, ahí sí ya no hay nada que hacer, así el juez casi nos haga manita de puerco, ya no podemos, hacer nada. Pero también puede existir aquí en esta audiencia, ¿qué pasaría si alguna de las partes no acude a la audiencia? O ambas, ¿no? Puede ser. Pues obviamente va a tener una sanción. Sí, se le va a imponer una sanción hasta del 5% del valor de lo demandado. Y pues, por obvias razones, será ese porcentaje en favor de la parte que sí asistió. Si en determinado momento ninguna de las dos partes, asisten, podría el juzgador imponerles esa multa hasta del 5% del valor de lo demandado. Y esta, pues obviamente se va a ir a favor del Fondo Auxiliar de la Administración de Justicia. ¿Por qué? Porque pues obviamente no voy parte actora porque no pude o no quiero conciliar. Obviamente acude la parte demandada, podría solicitar, tiene la posibilidad de solicitar que se le fije una sanción por no haber acudido la parte contraria. Y pues se hace en proporción al valor de lo que se está demandado, lo que se está reclamando. Acuérdense que en materia civil, pues obviamente son demandas y todo es cuantificable. Si lo puedo cuantificar en dinero. Y por otro lado, la parte demandada sufriría lo mismo.
Ahora, si no va ninguno de los dos, de lo que les digo, el juzgador de todos modos va a sentar en la razón la inasistencia de ambas partes y pues puede condenarlos al pago de esa multa, esa sanción, hasta del 5% de cada uno. Y pues obviamente ese monto se va al fondo auxiliar, aunque no quiera. Precisamente por eso, obviamente se tiene la oportunidad y se está avisando dentro de esa audiencia. Si no llegan a acudir las partes, pues las partes obviamente ya saben. Bien, la audiencia conciliatoria obviamente tiene un efecto, o sea, tiene una intención, es como les decía, si se llega a conciliar, pues se levanta un acta, ¿no? Y obviamente pues va a producir los efectos de una sentencia, o sea, se homologa tanto escrito inicial de demanda como contestación, como reconvención, contestación a la reconvención, y obviamente esta pues ya vimos, ¿no? O sea, es cosa juzgada, ¿sí? Entonces aquí sí es importante. Si no hubiera, recuerden, una conciliación, obviamente el juez tendrá en ese momento, sí, que revisar, en este caso, las excepciones que lleguen a ser procedentes, asimismo como las defensas, ¿sí? Entonces, bueno, aquí sí es importante. Pero, ¿qué va a suceder posteriormente a ello, después de la audiencia conciliatoria? El juzgador obviamente cierra en ese momento, indica se cierra el periodo de conciliación, la audiencia de conciliación. Y voy a aperturar, obviamente, el inicio de las pruebas. Voy a abrir el periodo a pruebas. Este periodo a pruebas se tiene que señalar en dos partes. El juzgador dice 5 días para poder ofrecer pruebas, 15 días en desahogarlas. Entonces, a partir del siguiente día hábil de la audiencia conciliatoria, obviamente se va a correr esta, esta situación. Muy importante tenerlo muy en cuenta, pero mucho, muy en cuenta en esta terminología. Y a lo que les decía, en caso de no presentarse alguna de las partes, se le impondrá una multa misma que tendrá que ser a favor de la parte, obviamente, contraria. Aquí en la audiencia conciliatoria, fíjense que, a mi parecer, sí hay mucho que hacer, hay mucho que decir. En realidad es muy importante porque de aquí basan muchas cosas. O sea, se ahorran ahora sí que tiempo, dinero, esfuerzo.
Aquí obviamente la conciliación, la ley la contempla como un mecanismo. Sí, es un mecanismo para poder solucionar controversias, ¿sí? Y cualquier tipo de controversia, digo, excepción, ¿no? Hay situaciones en las cuales, pues obviamente procedimientos que se siguen de oficio y por obvias razones, pues no va a haber una conciliación. Actualmente, la ley tiende a bien, y digo, tiende a bien abrir lo que es el centro de mediación, conciliación y justicia, se le llama alternativa o restaurativa. Esto lo hacen con la finalidad de poder llegar a a una buena solución. ¿Por qué? Porque pues obviamente así se ahorran las partes tiempo, dinero y esfuerzo. Obviamente nosotros como litigantes, pues obviamente nos disminuye la carga de trabajo. Al disminuirnos la carga de trabajo, pues obviamente tenemos menos presupuesto para para poderlo hacer, pero pues finalmente para eso están estas, son gratuitas, no se necesita de abogado. Obviamente las partes acuden, hay una persona intermediaria, que esta persona intermediaria es una persona conciliadora, que son especialistas en en la mediación. Y pues lo que ellos pretenden, pues es obviamente lograr soluciones eficaces, sin necesidad obviamente de llegar a un juicio. Entonces, pues aquí en la ley, digo, estamos en el juicio, pero lo podemos, este, solucionar. Finalmente, en una conciliación, desde el inicio en que entra uno a la conciliación, lo que tratan es, obviamente, que cada una de las partes narre la versión del conflicto, qué es lo que le está aquejando, qué es en este caso lo que el actor o el actor reconvencionista solicitan en esas pretensiones o prestaciones que le están reclamando a la parte contraria. El juzgador asimismo pues los va a escuchar y lo que pretende el juzgador obviamente es analizar en ese momento, identificar cuáles son los conflictos, porque acuérdense que ellos deben de ser neutrales, no se deben de inclinar ni de un lado ni de otro. Sí, entonces, por lo tanto, pues es un método o un medio o una herramienta para poder darle solución al conflicto. Entonces, aquí el juez, eso sí es muy importante, digo, no por evitarse carga de trabajo, no por conciliar. La autoridad también, el juzgador debe de tomar en cuenta las necesidades que tienen las partes, obviamente salvaguardando los derechos de cada una de ellas. Y pues obviamente tomar en cuenta lo que está establecido por la propia ley. Entonces, sí tengamos presente esta situación. Espero no exista hasta aquí ninguna, ninguna duda. Bien, en este caso, si las partes llegan a aceptar esa propuesta de conciliación,
pues les digo, se eleva a grado de convenio y pues ese grado de convenio se eleva a cosa juzgada. Obviamente esto se va a materializar en una sentencia definitiva. Sí, entonces, bueno, esto es la conciliación. Vamos a pasar a lo siguiente. Ay, permítanme un segundo. Movió las... Ok, como les decía, aquí venimos y vamos a ver lo que es la apertura al periodo a prueba. Las pruebas, pues obviamente, es como les decía, tiene las partes 5 días para ofrecer, ¿no? Y dentro de esos días, una vez que se agote ese término, pues va a señalar exactamente la fecha y en la hora que se va a celebrar el desahogo de dichas, probanzas. Yo diría, yo siempre digo, para que un procedimiento, a mi humilde opinión, se gane o se pierda, lo elemental son los medios de prueba. Para mí que el 50% del procedimiento, todo es importante, claro está, absolutamente todo, pero las pruebas son muy necesarias, son muy elementales, porque obviamente es el medio o el recurso que yo le voy a hacer ver al juez, le voy a señalar para que él obviamente pueda tomarlas en cuenta. Es importante que él de ahí les sirvan y las tome obviamente en cuenta. Quiero detenerme a platicar un poquito de ellas antes de continuar en ver cada una de ellas. Sí, ¿por qué? Porque obviamente son, ahora sí que es la manera de poderle demostrar al, al juez estas pruebas. Sí, es hacerle ver de su conocimiento. Hay, obviamente, la ley conoce como medio de prueba varios tipos de actividades. Obviamente, estas pues vienen plasmadas dentro del proceso judicial y de un marco legal, en la cual obviamente estas pruebas lo que tienen la intención es determinar hechos, circunstancias que lleguen a suceder o a suscitarse, que obviamente estas pruebas le van a dar al juzgador una certeza positiva de las cosas en las cuales pues obviamente le van a poder permitir hacer un análisis más profundo. Las pruebas finalmente son instrumentos que van a ser utilizados por parte de los litigantes. Esto pues obviamente con la intención de poder convencer, ahora sí que casi casi darle las herramientas para que el juzgador no tenga dónde hacerse y pueda dictar así una sentencia que sea en beneficio de. Esto sí es muy importante. Aquí obviamente el litigante ocupa cualquier medio que sea necesario. Cualquier medio. Prueba, cualquiera. Obviamente tenemos varios tipos de prueba que vamos a ir viendo, ¿sí? Porque acuérdense, las pruebas son un medio de defensa.
Sí, tenemos documentales públicas, documentales privadas, periciales, tenemos la confesional, la, la declaración de parte. Tenemos sin fin, obviamente, de pruebas. Y obviamente estas pruebas lo que tienen la intención es de dárselas a conocer al juzgador. En este caso, dárselas a conocer al juzgador, pues es una forma o un medio de poderlo emplear cuando obviamente el juzgador no tiene el conocimiento, él no estuvo presente, entonces él, por obvias razones, se va a basar a lo que en ese momento, los elementos que obviamente le hagan a llegar para que esto él le permita poder aclarar los hechos relevantes que nosotros estamos interponiendo en nuestro escrito, ya sea de demanda o de contestación. Son necesarias. Ahora, dentro de las pruebas, estas nos van a servir demasiado para poder echar mano de ellas y poner en práctica todo lo que se solicitó, todo lo que se perdió. Que obviamente los juzgadores tratan de hacer su trabajo, pues lo mejor posible, pensando que obviamente con estas pruebas, pues ellos van a tener argumentos más válidos y más sólidos para poder hacerlo. Esto es muy importante. Dentro de la materia civil también es importante, digo, depende el procedimiento, a lo mejor informes periciales, que estos obviamente les van a servir, que debemos de tener presente que las partes, ellas podrán servirse o allegarse de cualquier medio de prueba, ¿sí? Que está regulado obviamente por la propia ley. ¿Para qué? Esto con la intención de acreditar los hechos controvertidos o las propias necesidades de las pruebas. Sí, tenemos asimismo, pues cualquier procedimiento. Dentro de estas pruebas tenemos lo que es las pruebas de reproducción, ya sean de palabra, una imagen, un sonido, un archivo, reproducir ciertos datos que obviamente son necesarios, ocupar y emplear personas especialistas en alguna materia. Esto, compañeros, sí es muy importante. Otra prueba también muy importante es la pericial, muy importante porque pues con esta prueba nos vamos a llegar, nos vamos a hacer obviamente, las vamos a hacer valer ante la ley y estas pues obviamente van a ser realizadas a través de peritos expertos en una materia. Obviamente estas tienen que valorarse y estudiarse para percatar, bueno, que no, en realidad, no se obtenga un perjuicio, ni para una parte ni para la otra. La finalidad es que se analicen estas pruebas tal cual son. Bueno, vamos a empezar a mencionar nuestra primera prueba. Han escuchado hablar, me imagino, en materia penal que dicen los careos. Vamos a meter la prueba de los careos. ¿Qué hacen en una prueba de los careos? Obviamente enfrentan a las dos partes, ¿no? Y en esta, pues, lo que se pretende, lo que se pretende hacer es
tratar de que caiga en una contradicción, eh, que se note la mentira, el engaño, la falsedad por parte de la parte, perdón, por medio de la parte contraria. Entonces, por lo tanto, eso es lo que se pretende hacer. Es lo mismo que pasa en la audiencia, obviamente ordinaria civil, lo que se pretende, la idea de ofrecer, obviamente, esta prueba confesional, pues me va a servir como medio o elemento de convicción, el cual las partes, obviamente, a través de la veracidad de sus hechos, se les va a señalar y se les va a obligar responder, responder obviamente de estas confesiones es a través del llamado pliego de posiciones. Entonces, aquí sí, es muy importante formularlas. ¿Quién las va a formular? Obviamente las formula la parte actora hacia el demandado, la parte demandada hacia el actor. Esa es la intención que se tiene para poderlo hacer. Estas pruebas, híjole, son tan necesarias e indispensables. Bien, la prueba confesional se dice que es considerada a través de los tiempos como la madre de todas las pruebas. ¿Por qué es la madre de todas las pruebas? Porque obviamente ante una confesión, pues es sumamente importante quien va a tener esa carga de la prueba. Existe obviamente en esta confesión, sabemos que hay un proceso judicial, e incluso hay personas que nada más ofrecen esta prueba confesional. En materia civil, que es la que nosotros estamos hablando, sí, esta obviamente va a tener gran importancia, es de gran relevancia la prueba. ¿Por qué? Porque a través de ella podemos obtener una confesión de una parte en la cual que pretendemos que conteste conforme a lo que nosotros queremos que se haga, ¿vale? Debe de tener esta prueba confesional un valor formal, tiene un valor obviamente probatorio. Esta se debe de estructurar de forma correcta, en la cual obviamente se tienen que hacer una serie de articulaciones en relación a la controversia que se está hablando. En la prueba confesional, obviamente vamos a tener ciertos personajes que van a ser muy importantes. Por un lado, tenemos lo que es el articulante. El articulante no es más que el que formula la posición u oferente de la prueba. O sea, aquí son dos. La persona que formula la posición, llámese actor o demandado, y asimismo el oferente de la prueba. Por otro lado, tenemos lo que es el absolvente. El absolvente, pues no es más que otra persona que se va a encargar de contestar esas posiciones que se lleguen
desahogar. Por otro lado, tenemos la posición. Esta posición obviamente va a estar a cargo de la persona que va a realizar la pregunta, la interrogación. Esta pues puede ser afirmativa o negativa, pero jamás interrogativa. Ahorita vamos a ver cómo es que se van a realizar estas pruebas. Dentro de ella tenemos el absolverla. ¿A qué nos referimos con esto de absolverla? Tenemos que contestar esa posición o bien esa pregunta sin necesidad de más preámbulos. Ahora bien, estas pruebas, en este caso la confesional, se va a calificar. Quien la va a calificar, obviamente, es el juzgador. De acuerdo a la posición a la pregunta, él considerará si está formulada conforme a derecho, es decir, tiene los elementos de una técnica jurídica que se establece en la propia ley, misma que debe de ser, obviamente, debe de responderse por parte del actor o demandado de forma, dicen, de personal, se solicita más, no por conducto de apoderado, representante legal, tiene que ser de forma personal y hay que acreditarla. En este caso, hay personas que llegan a declararse por confesos. Por confesos es en caso de la inasistencia, obviamente, de la parte que se le va a realizar o simplemente se niega a contestar ni afirmándolo, obviamente, ni negándolo. Ok, bueno, hablando de estas pruebas, cuando la prueba confesional se ofrece, tenemos que presentamos un pliego de posiciones. Un pliego de posiciones se debe de presentar en sobre cerrado. Es una serie, las posiciones son una serie de cuestionamientos o preguntas, si ustedes lo quieren llamar de alguna manera, en la cual obviamente van a ser posiciones, son posiciones de forma directa hacia la parte contraria, pero estas deben de formularse en sentido afirmativo, jamás en sentido negativo, ni tampoco deben de ser capciosas, ni tampoco tengo que formular una posición, más bien dos posiciones en una sola, cada una posición por posición. No puedo poner dos hechos en una sola posición en la cual, pues, ya sea que la acepte o se llegue a negar. La parte contraria dirá, eh, ¿es cierto o no es cierto? Si quiere argumentar algo más, tendrá que hacerse. Un ejemplo de lo que veíamos del juicio de cumplimiento de contrato. Vamos a suponer que la parte demandada le hace una posición a la parte actora, que diga el absolvente si es cierto que, que vendió, que vendió un inmueble que no es de su propiedad. Entonces no estoy haciéndola en sentido afirmativo, que diga la parte actora
si es que vendió un inmueble que no es de su propiedad. Estoy narrándolo en sentido afirmativo. Ahí me dirá si sí o si no. Y obviamente me la van a dar por válida. ¿Podría argumentar algo más la parte? Claro que sí. Una vez terminando, le pide el uso de la palabra al juzgador y podrá, responderla. Hay muchas, muchas veces que las llegan a solicitar, ofrecen este pliego de posiciones. Y todas las posiciones, quien las tiene que calificar es el juzgador. Era como les decía, se presentan en un sobre, obviamente cerrado, y se abren el día de la audiencia. En ese momento en que se abren el día de la audiencia, se califica esa posición de legal o no legal. Las tiene en su mano el juzgador. Vamos a suponer, puedo meter la cantidad que sea, no hay un número delimitado. Nada más que acuérdense que las posiciones deben de tener relación con los hechos. Entonces, de acuerdo a mis posiciones, estas las van a calificar ya sea de afirmativas o no, de legales o no, califica el juez de legales o no. Hay ocasiones, aquí depende muchas veces el criterio del juzgador. Hay juzgadores que son muy estrictos y dicen por ahí muy cuadrados que de 20 posiciones, vamos a suponer, las mismas 20 me las inadmite por no ser, no tener relación dentro de los hechos. Hay en algunas otras que todas las califican. Ha tocado que de 10 que ingresan, ninguna. Y a veces ni a la parte actora ni la parte demandada le admiten ni una sola, posición. Entonces, pues sí, aquí sí hay que tener, muy en cuenta esta situación para evitar precisamente este tipo de situaciones de calificar, porque imagínense abrir el sobre y que de todas no me califique ninguna, pues sí sería un tanto, pues vergonzoso y no estaría beneficiando mucho a, a mi cliente como abogado. Entonces, pues es muy importante tener presente estas, estas pruebas. Quisiera compartir con ustedes un pliego de posiciones que es dentro de la prueba confesional, haciendo este análisis que es obviamente muy importante. Tenemos en este pliego, pues es escrito, lo vamos a presentar obviamente ante el tribunal. Lo que les digo contiene todas y cada una de las posiciones, o sea, posiciones es pregunta. Obviamente se formulan al absolvente, en este caso actor hacia demandado, demandado hacia el actor. Y asimismo, obviamente, esta debe de ser su contenido, lo que les decía, en un sobre cerrado. Rotulado, bueno, por ponerle el nombre del actor, o sea, quién la está presentando, hasta quién va dirigida, el procedimiento, el juzgado y el número del expediente. Esta confesión puede ser expresa o tácita. Vamos a ver cómo es que se refiere cuando es expresa. Pues esta obviamente cuando es expresa debe de ser clara,
muy clara, ya que al formular o contestar la demanda, pues se tiene que absolver. Es muy importante aquí hacerla de forma clara, porque si no, obviamente no me va a servir para realizar mi hecho que yo pretendo y presumo que se siga. Entonces, ojo, esto es muy importante, ¿sí? Para que pueda tener valor probatorio. Asimismo, esta confesión expresa se va a hacer el día de la absolución, obviamente, de las posiciones, y esta se realiza ante la autoridad judicial, en la cual, obviamente, aquí me voy a encargar, obviamente, de una técnica. Tengo que buscar una técnica de forma que yo pueda desahogarla, y en este caso, en la forma en cual se va a preguntar, porque si no está bien formulada, corremos el riesgo que el juzgador nos diga, no la asiste la razón y derecho para poderla, tomar en cuenta. Entonces, imagínense tanto estar, en esto para que por cualquier situación no se pueda, presentar, sería un tanto, complicado y difícil. Porque recordemos, es lo que les decía, y hace ratito les dije, a mi opinión, para que un juicio se gane o se pierde es un 50. Me podría atrever a decir que las pruebas tienen el 60% de que un procedimiento se llegue a ganar o a perder. Entonces, por lo tanto, sí, abogados, tenemos que tener muy presente que las pruebas las debemos de formular de forma correcta. La confesional es una de las pruebas más importantes que se tienen dentro del derecho. ¿Por qué? Porque son obviamente preguntas que se realizan de forma correcta, posiciones a la parte contraria, la cual deberá de contestar con un sí o con un no. Si quiere argumentar otra situación más, lo podrá hacer. Estas, obviamente, el día de la audiencia, en caso de que la parte actora o demandada no se lleguen a presentar, entonces se dice que se declaran por confesos. ¿Qué significa esto? De 15 o 20 posiciones que yo presente, si me califican 15 y no asiste, en este caso, la parte actora o la parte demandada, esto me va a mí a beneficiar, porque las que me lleguen a calificar, obviamente, se van a declarar tengo que solicitar que se declaren por confesas, y obviamente esto me va a beneficiar a mí como parte contraria. Imagínense que en el asunto que estábamos viendo, en el ejemplo, que me digan, yo meto una posición, que diga el actor, que diga el absolvente si es cierto como lo es, que me entregó documentos apócrifos, y que no fuera la parte actora, y me califican esa posición. ¿Qué va a suceder ahí? Obviamente se la van a declarar por confesos, es decir, va a admitir que efectivamente me entregó documentos apócrifos por este contrato de compraventa con reserva de dominio. Me está beneficiando a mí,
porque en este caso el juzgador lo va a declarar por confeso. Al declararlo por confeso, pues va a ser benéfico para mí, va a ser esto muy importante. Entonces, por lo tanto, digo, excelente, qué bueno, me conviene y me conviene muchísimo. Entonces, pues, obviamente tendrá que, beneficiarme, beneficiarme al tal grado de que no le quede de otra opción más que, obviamente, aceptarlo. Aquí quisiera mm, leerles una, un documento que yo, de mi propia autoría, saqué. Sí, hablando de un ofrecimiento, ¿sí? Un ofrecimiento de una prueba. Se pierde el derecho a ofrecer a la confesional en proceso, obviamente, ordinario. Y obviamente hablamos también de primera instancia. Se tiene que hacer dentro del tiempo que la propia ley me establezca, me solicite. Si no se da en tiempo y forma que la propia ley me está señalando, pues no me lo van a admitir. Muchas veces ocurre, les dan 5 días, fíjense bien, la ley nos dice 5 días se tienen y ahí lo tenemos en la diapositiva. Tenemos 5 días para poder ofrecer, obviamente, esta prueba confesional. ¿Y qué va a ocurrir si en determinado momento yo la ofrezco, pero lo ofrezco no en el tiempo que me están señalando, lo ofrezco posteriormente, dentro de 6 días? ¿Puedo interponer algún recurso al respecto? ¿Solicitar que me la acepten? Pues obviamente que no, porque precisamente es lo que les digo, o sea, los términos son fatales. Hay personas, hay abogados que a veces por descuido llegan a la audiencia, ese día de la audiencia, y la quieren ofrecer. No, ya no. Precisamente por eso la ley nos abre el periodo a pruebas, que está, dividido en dos partes. Una, por un lado, son los 5 días para ofrecer, y por otro lado, sí, tenemos los 15 días para desahogar. Entonces, por lo tanto, pues no aplicaría esta situación de poderla realizar, no podría ser. Quiero señalar aquí en el pliego de posiciones la forma de poderlo realizar, o el tip. Sí, en la cual pues obviamente es un escrito, sí, las posiciones es un escrito que se va a presentar ante el tribunal al momento de ofrecer, obviamente, mis pruebas, acuérdense, dentro del término. Esto obviamente debe de ser formulado y quien lo debe de responder es el absolvente.
Y obviamente en este contenido es cuando se abre el sobre cerrado. Bien, bueno.